Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Usted está en Matutino Su Mundo, de Multimedio Su Mundo. Y ustedes, que son los mejores, empiezan el día y continúan con Matutino Su Mundo, de Multimedio Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Pedro, en el análisis histórico de los economistas de la República Dominicana, hemos tenido grandes economistas, sí, muy bueno, que marcaron una historia, como fue el padre José Luis Alemán. Tremendo. Una época en que los aportes de este economista y los grupos que estaban en su entorno hacían aportes sin estos sesgos que hoy hemos tenido en la República Dominicana, con una serie de economistas que más bien le llamamos arreglistas. Y sin comprometidos. Sí. No estaban comprometidos. No estaban comprometidos con la verdad científica y el análisis de criterio. Esa disrupción que entonces tuvimos fue desapareciendo y se han quedado algunos economistas disruptivos que no son los que andan maquillando la información, son cientistas. Hoy Multimedio Su Mundo va a tener la oportunidad de tener un gran economista que para mí es uno de los mejores economistas dominicanos porque siempre ha estado vinculado a la investigación, a la docencia y nunca lo hemos visto, digamos, maquillándole cifras. Creo que los presidentes ni le han convenido, ¿no? Porque los presidentes tradicionales prefieren a esos expertos en maquillar cifras, adecuar los números de la economía para su conveniencia. Claro. Estamos hablando nada más y nada menos que para mí uno de los grandes disruptivos de la economía dominicana, que es el profesor catedrático e investigador económico Luis Humberto Vargas. Ese no maquilla. Aquí lo tenemos. Buen día, no maquilla. Luis. Le damos la bienvenida en Multimedio Su Mundo. Muy buenos días. Con una presentación así, es introito, uno queda atemorizado. No, gracias. Qué bien. Y muy buenos días. Es que tú no maquillas. Dios los bendiga a todos. Luis, ahora mismo el pueblo está muy confundido, el pueblo dominicano, porque hay medidas. Hemos hablado de inflación importada para justificar las acciones económicas del gobierno central. Aquí se ha hablado mucho que una pandemia ha determinado muchísimos factores que son entendibles, pero un crecimiento del que se nos ha estado hablando, que estamos en el top 5 de los países que se han recuperado, pero sin embargo tenemos una población sufriente con problemas de abastecimiento de comida y con un problema de que su salario, el valor adquisitivo de lo que gana no le da para comer. Sin embargo, hemos visto como un grupito se está metiendo todo en los bolsillos y a raíz de lo que ha ocurrido en estas 2 últimas semanas, que el Banco Central, el gobierno dispone unos fondos que andan por los 119,000 millones para dinamizar la economía, resulta que ahora la gente ha llegado, las MIPYMES y los emprendedores a buscar ese dinero, pero ya lo distribuyeron. Dentro de ese panorama amplio, en ese contexto, nos gustaría tu participación para darle luz a un pueblo que necesita que se le oriente en materia de políticas económicas. Bien, contestando inmediatamente tu importante, interesante pregunta, tanto más que en el país se ha generado una confusión, que dicho sea de paso, el responsable de esto es el gobernador del Banco Central y no ha sido sancionado. Vuelvo a repetir, no ha sido sancionado. Es un hombre muy locuaz que anuncia toda medida que tome de importancia el Banco Central, pero fíjate que no ha aparecido, aclarando qué fue lo que pasó con los llamados 60,000 millones de pesos dentro de ese programa de estilo económico, financiero, que supuestamente estaba orientado a promover la producción nacional, concretamente las actividades de la industria manufacturera, las MIPYMES, micro, medianas y pequeñas empresas, así como también incentivar el consumo de las familias dominicanas. En concreto, ¿qué ha pasado? El día 1 de junio, de este mes de junio de este año que corre, 2023, se anunció un programa de 34,000 millones de pesos que se iban a descontar del encaje legal, que es la cuota parte que se reserva legalmente de
total de la cartera crediticia en República Dominicana, que equivale, como muy bien se ha informado, a 2% de 1.7 billones de pesos. Es decir, 1.7 millones de pesos. Por eso equivale a 34%, el 1% serían 17,000, multiplicado por 2 son 34,000, eso es redondeando. Entonces, la otra parte, que fue la de 60,000 millones, es lo que se le llama una facilidad que da el Banco Central, una facilidad de liquidez rápida que supuestamente debió haber sido destinada, como ya señalé, a la producción y al consumo, pero a la producción de sectores empresariales. De hecho, en principio se habló de si usted tiene 60,000 millones, 37,200 millones se entregaron al comercio y a las MIPYMES. Ahora, ¿por qué se junta comercio y MIPYME? Porque básicamente fue al comercio. Y no es casual, aquí lo que se está promoviendo es la importación de mercaderías. Por ejemplo, usted tiene el caso de los chinos, que la prensa se ha hecho eco. Los chinos están entrando furgones y no se averigua ni qué está dentro con tal de que paguen $1 millón de pesos. Y Un ese impuesto único. Exacto, un impuesto y sabrá Dios qué es lo que entra por ahí. Ahí puede entrar hasta un elefante, oye bien, y nadie averigua que es un elefante. Hasta esos niveles. Y por eso, entonces, ha habido un justo reclamo de parte de productores y comerciantes nacionales de que eso hay que pararlo. Pero aduana se ha hecho de la vista gorda. Y los chinos no solamente no pagan impuestos en aduana, sino que no pagan impuestos a nivel de la Dirección General de Impuestos Internos. O sea que es una realidad y no han venido pagando de hace muchísimos años. Estos están como chivos sin ley en República Dominicana. Y no puede ser que a un dominicano se le cobre impuestos y a un extranjero, en este caso chino, no se le cobre impuestos. Por eso que usted ve que se encarama al techo el valor de importación que tenemos de China, mientras se hunde en el subsuelo el valor de exportación de República Dominicana a China. Oye, pero podemos dejar otro día ese comercio. Nosotros importamos más de China que lo que China importa de nosotros. Oye, lo que tú 1000 veces más. Exceptuando el caso haitiano, que es favorable a República Dominicana, que es un escándalo, 1.040 millones de dólares de exportación, cuando sencillamente importamos 10 millones, usted divide, estamos hablando de 141. 140 dólares exportados a Haití por cada dólar que importamos de Haití. En el caso de China, se llega a 16 dólares de importación por cada $1 exportado, que es un escándalo mundial. Nosotros pudiéramos sentar en el banquillo a China y sencillamente, de acuerdo a la OMC, decir que nos está afectando a la producción y las actividades de producción agraria, producción industrial y agroindustrial. Así como también, si se afecta a la producción, nos afecta el empleo. Pero nada, aquí todo el mundo se ha callado delante de los chinos, desde izquierdistas, una franja de la izquierda, hasta la extrema derecha. Ahí no se ve nacionalismo. ¿Por qué? Porque están envueltos algunos grupos de poder importantes en República Dominicana en sus vinculaciones con los chinos, a sabiendas de las diferencias insalvables que hay entre China y Estados Unidos, porque esa gente nada más está donde ve cuarto, donde ve el signo de dólar, donde ve ganancia, no importa que tenga que vender al país junto con su madre y su abuela. Que quede claro eso. Ahora bien, volviendo al tema central. De esos 60,000, dije 37,200 millones, que fue al comercio, no a MIPYMES. Ahora la ponen juntas, o sea, se pone juntos comercio y MIPYMES para confundir realmente a quién fue que se entregó. Se entregó, es una cuestión ridícula, 4,200 millones de pesos. ¿A qué? A la salud, el consumo familiar, cuando supuestamente debió haber sido una cuota mayor. Eso es lo que se dice. Sabrá Dios también a quién le entregaron para consumo personal.
y como ya sabemos, estaríamos hablando de, entre ambos montos de 37.200 y 4.200, más o menos estaríamos hablando de 69% de los 60.000 millones. ¿Dónde está 31.000 millones? Estamos hablando de aproximadamente 31.000 millones, correcto, y esos 31.000 millones, 16.000 millones pues, se pasó a manufactura y supuestamente, y los otros 15.000 millones a construcción. Es decir que eso es lo que es formalmente, pero veamos la cifra con más detenimiento. ¿En qué consiste este programa? El Banco Central, y pido que se preste atención, le presta ese dinero a un 3% a los bancos comerciales. Los bancos comerciales se le pone un techo de un 9%. Tendrían que prestar a 9% a esos supuestamente productores y consumidores. En realidad se llegó a un promedio de 8.7%. Si usted está prestando, ¿verdad?, la banca de 15, 16, 17, 18, 20% y más, si en el caso del consumo, evidentemente que a quien le quieran prestar 9%, dice, bueno, yo salgo ganando. Pero fíjate, ya hay una ganancia neta para la banca. Claro. ¿Por qué? Porque si tú prestas 9% y te presto a 3, te estoy cediendo 6%. un 6%. Si tú me calculas una tasa de inflación de 4.5%, nítido, neto, alrededor del 4%. Sin considerar, ¿verdad?, algunos gastos administrativos. Negociazo para la banca. Claro. Pero no solamente eso, sino que la banca lo que hace, en vez de destinar la producción, fundamentalmente, mayoritariamente lo que hizo fue reestructurar cartera. Esa cartera crediticia. ¿Qué consiste eso? Gente que tiene dificultad de pago. Clientes muy privilegiados que antes debía de pagar 15, 16, 17%, ahora nada más tienen que pagar 9%. Entonces, el Banco Central sabía bien que esto lo iba a hacer la banca, porque ya había habido una experiencia que la gente no recuerda, la del 17 de enero, que se emitieron 60.000 millones de pesos. No, se emitieron 24.424 millones de pesos, y de esos 24.424 millones, nada más llegaron a entregarse 3.776. Es decir, que ya tenemos antecedentes en el país de que la banca recibe dinero del Banco Central para uso exclusivo de los bancos y aumentar su rentabilidad y reestructurar su cartera. Porque aquí, en caso de que alguien caiga en impago, necesariamente hay que tomar del patrimonio de la banca y sencillamente poner los recursos. Aunque aquí hay una serie de mecanismos que son ilegales, que son contrarios a los clientes en el país. Porque aquí la banca opera como chivo sin ley en República Dominicana en sentido general. ¿Por qué? Porque esta banca no es que va a usar patrimonio, sino que recurre durante un año mediante el cobro del seguro para no tener que reportar ese impago de parte de los clientes. Y es bueno que eso se sepa en el país, que estamos ante una banca que está trabajando en la ilegalidad, de acuerdo al Código Monetario y Financiero. ¿Y quién favorece eso? El Banco Central, específicamente el gobernador. Por eso yo he dicho que aquí hay que sancionar al gobernador del Banco Central y exigirle a la Junta Monetaria una explicación, porque es evidente que yo conozco a algunos de los miembros. A mí me resulta increíble de cómo gente respetable de la Junta esté aceptando estas barbaridades que está cometiendo el gobernador del Banco Central. Entonces, debe de dar una explicación la Junta Monetaria de qué es lo que ha pasado. Pero no solamente la Junta Monetaria. Aquí tiene que intervenir la Cámara de Cuentas. Aquí tiene que intervenir el Congreso Nacional. Tiene que llamar al gobernador del Banco Central, que así como él habla fácilmente y sin tapujos, y tiene cámara y gasta cientos de millones de pesos en propaganda en la prensa, vaya al Congreso y que se haga una vista pública también con el gobernador para que se aclare de eso. Y también hay que exigirle al Fondo Monetario Internacional que se deje de estar apañando todas estas barbaridades, porque el informe que acaba de remitir el Fondo Monetario está preñado y ha parido una serie de barbaridades que no se corresponden con la verdad.
inclusive está mal escrito, porque habla de que del sector turístico. El sector turístico no es ningún sector. Turismo es oferta de producción, y para eso usted me tiene que ver hoteles, bares y restaurantes. Es también demanda, o sea, tanto de parte del turista que consume bienes y servicios, pero ese turista no es que es de exportación, porque ese turista consume bienes nacionales. O sea, que lo que gasta el turista no es que sencillamente podemos verlo pura y simplemente como exportación, aunque pudiera hablarse. El primero que habló de eso en República Dominicana fui yo, hace decenios, que dije que eso era una demanda externa, interna en República Dominicana. Inclusive hasta se rieron la gente del Banco Central. Como viven hablando disparates, muchos de esos técnicos, pues sencillamente no entendieron lo que se estaba planteando. Luis, una preguntita. Todas estas prácticas financieras para evadir, o diríamos resistir, lo que es la inflación, tarde o temprano no produce inflación. Todas estas prácticas financieras. Claro, si tú estás emitiendo dinero a una velocidad, a un ritmo mucho mayor que la producción de bienes, ahí se produce un desfase que puede zanjarse, no necesariamente con un aumento de los precios. Además, hay que ver la estructura de precios y hay que ver los precios relativos. Yo he dicho, sí, ciertamente el precio del petróleo subió y de los derivados, correcto, igual que el gas natural licuado, igual que el carbón mineral. Pero si usted tiene que en el país se aumenta más que proporcionalmente ese precio importado, entonces usted me tiene que calcular esa inflación interna, que es de parte de los importadores locales, de parte de los grupos de poder, de parte de los grupos energéticos. Entonces eso, no, que es importado. No. Oiga bien, eso usted mismo se equivoca, vive equivocándose. Ya yo estoy cansado de decir las equivocaciones del Banco Central. No, que la inflación es importada, pero venga acá, si usted me calcula la inflación subyacente, que es esa parte que no es importada concretamente, que se acredita a combustibles y a alimentos, o sea, commodities, son productos básicos, como es por ejemplo el caso del trigo, el caso de otros productos, por ejemplo, que tiene que ver hasta como insumos, fertilizantes. Pues no hay problema, pero usted me está hablando de inflación subyacente, la que es producida internamente, la cual se ha mantenido elevada. Y la muestra más palpable, usted va a un supermercado aquí y usted entra a una casa del terror. ¿Por qué? Claro. Porque no solamente le venden un pan más pequeño, sino un pan de más mala calidad. Si usted no se lo come en 1 o 2 horas, prepárese, usted lo que va a comer es un elástico. Sí. Y si no, dígame que no es verdad. Así mismo es. Correcto. Y además de esos productos que normalmente tenían un precio, como el caso de los jabones, le subieron 30, 40, 50%, sobre todo algunas marcas que no puedo decir aquí, como también en algunos productos tales como bebidas. Bueno, pero ven acá, ¿cómo es posible que una soda, un refresco que antes costaba 20 pesos, ahora se está vendiendo en 32 pesos? Entonces usted está hablando de más de un 50%, y no quiero, porque ya esto habría que tratarlo específicamente en un programa específico. También viven hablando mentiras. El Banco Central, vuelvo a repetir, están hablando mentiras. Antes nosotros teníamos separación en la canasta de lo que era energía eléctrica, de lo que era gas licuado del petróleo, lo que eran otros gastos vinculados a energía en la casa. Ahora no, ahora se junta alquiler, el gasto de energía eléctrica, el agua que usted consume y también el gas licuado. ¿Para qué? Para ocultar el precio de la energía eléctrica. Usted lo pone todo dentro del paquete. Entonces ahora con la canasta aparece lo que se gasta en vivienda, que también está mal calculado. ¿Por qué? Porque se le ha dado una baja ponderación. Creo que alrededor de un 10%. Oiga, ¿quién aquí en este país gasta un 10% de sus ingresos en un alquiler? Dígame quién. Eso sería, oye, la bendición de Dios. En una habitación. Aquí un 20, un 30%, es un dolor de cabeza. Yes. Y es un programa que hay que hacer aquí. Esta barbaridad que se está pasando en el Congreso. Hoy había un proyecto de ley donde si usted no paga, uno paga, y no estoy hablando por mí porque por suerte tengo vivienda propia, pero sí hay que ser sensible. Usted no paga un alquiler y le dan 5 días para desalojarlo
irremediablemente de la casa. ¿Y dónde lo van a tirar? A unos barrancones que no se sabe dónde que están. Y esto es el ministro de Vivienda que está impulsando eso, que me resulta completamente incomprensible. Un señor que viene de una familia de su papá y su mamá, que ha estado con las mejores causas de República Dominicana. Y cómo ese señor se atreve a impulsar medidas de expulsión pura y simple. Y otra ilegalidad también, porque eso debiera decidirlo un tribunal. El propietario puede recurrir a la fuerza pública para que le saquen al inquilino. Un abuso. No, oye, no solamente, eso es más que un abuso, oye bien, porque eso debe determinar un juez, que automáticamente usted pueda recurrir a la policía para que le saque a alguien sin haber una decisión de un juez. Oiga, eso es una barbaridad, para decir algo. Una violación de los derechos. Una violación de los derechos. Claro. Eso no quiere decir que quede claro. Aquí hay que regular, porque hay muchos vivos que comienzan a vivir una casa y no pagan y después destruyen la casa. Pero eso tenemos que pensar en el derecho de alguien de tener un hogar y también los hijos, porque eso afecta a los niños. Y eso también hay que verlo en todos estos problemas que tienen que ver con las empresas de telecomunicaciones. Oh, pero esta gente está como chivo sin ley, hace lo que le da su bendita santa gana en el país, estableciendo multas, estableciendo cobros, inclusive cobrando, redondeando minutos. Pero ven acá. Este país, por eso yo he dicho, nada más se necesita aplicar una ley, dictar una ley. La ley, ¿cuál es la única ley? Que se aplique la ley en República Dominicana. Eso de la comunicación es terrible. Tú contratas, por ejemplo, 100 minutos y tú consumes este mes 50 minutos, pero no te lo pasas para el mes siguiente. No, el mes siguiente son 100 minutos, se roban 50. Y además, mercadean la data. Sí. Aquí hay una ley, se acaba de dictar, que también hubo una serie de fallas en esa ley digamos, de registro civil, que tiene que ver con data, identidad personal. Ellos te comercializan, y también los bancos, en contra de la ley. Los bancos ya no tienen, como yo he dicho, no tienen ley. Le pueden vender la data a nivel internacional y usted ni siquiera saberlo. ¿Por qué? Porque el contrato que usted firmó de una tarjeta de crédito en el préstamo, cualquier préstamo, le da derecho al banco de vender la información en el extranjero. Señores, aquí se acaba de dictar una reciente ley que dice que ya los bancos debieron de haber terminado ese registro biométrico. Hoy aquí hay bancos que para usted hacer una operación, si usted no pone el dedo, que es un registro biométrico, no le permiten la operación. Inclusive, hasta para usted comprar dólares en un mercado que es libre de compra y venta de dólares, le ponen el dato, pero no crea que es para suministrarlo a las autoridades, es para el banco tener esa información individual. Pero fíjense todas las implicaciones que tiene. Pero volvemos otra vez al Banco Central. Aquí hay que impulsar una mesa de discusión amplia, democrática, en general, de todos los representantes del sector bancario y financiero. No de los bancos, porque aquí nada más se consulta a los banqueros. Si se hace una ley aquí, ¿Aquí en función de qué? En función de los banqueros. Son los que menos tienen que estar en la mesa. Primero, por incompetentes e incapaces, porque lo único que saben es poner altísima tasa de interés en los préstamos y, en caso de recibir depósitos, una bajísima tasa de interés, con un margen que es discriminatorio para el depositante, entre otras cosas, que quede claro. Entonces, aquí lo que tienen que ir son los actores, los usuarios, pero no diseñar mesa que sea para estos banqueros. Estos banqueros se sirven con la cuchara grande. Y no con una cuchara, no, se sirven con una pala. Una pala. Y están al margen de la ley. Pero que se aplique la ley. Ahora, ese código hay que determinarlo. Hay ya que finiquitar. El Banco Central ni siquiera necesita ese bendito edificio. Hay que desalojar al Banco Central, mandarlo otra vez para la Biblioteca Nacional, porque si usted le quita ese control de los datos al Banco Central, vuelvo a repetirlo, le quita el control que tiene que tenerlo la Oficina Nacional de Estadística, se reduce el personal en un 90%. Entonces, con tan poco personal, caben a la biblioteca. Ahí debiera estar, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas,
ese edificio. Total que cada año tenemos un déficit fiscal de más de 70,000 millones de pesos. 70,000 millones de pesos nos cuesta esa bendita, por no decir otra cosa, burocracia, incompetente muchos de esos técnicos, aunque hay técnicos muy buenos, muy profesionales. Como también la Junta Monetaria tiene que estar compuesta por economistas independientes. ¿Qué es eso de que los principales grupos de poder, que son jueces, digamos, inculpados a la vez? No, por Dios, así no. Así no. Y eso no es una decisión que yo estoy planteando. Ya eso fue firmado con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional se ha hecho de la vista gorda, participando de esta barbaridad, por no decir otra cosa. ¿Y es que le conviene? ¿Por qué? Le conviene a sus intereses. Pero son los grupos de poder, por Dios. Los grupos de poder, en gran medida, esa familia, lo que tienen que estar dedicadas es a su negocio, pero quieren tener una pata en el Estado, controlando el Estado, y otra pata en los negocios a través de monopolios y oligopolios, controlando el sector empresarial. Y aparte de eso, crean una serie de ONG para también controlar todo lo que es ayuda, asistencia, a través de sus propias organizaciones no gubernamentales. Oye, no tienen límite. Suplen al Estado y a todo. No tienen límite. Dios mío. Oye, ese pecado capital que se habla de la angurria, oye, no hay control, no hay límite y no hacen bien. Están conduciendo al país a un desastre. Y la muestra más palpable es que están promoviendo, y que quede claro, la ilegalización del país, la criminalización del país. Por eso, si en algo nosotros nos parecemos al proceso haitiano, que ya tenemos esa experiencia afuera, es que se desarrolló un proceso de criminalización, de irrespeto de la ley y respeto de las instituciones, porque ellos no, dígame, ¿quién de ellos cae preso aquí? No. Están al margen de la ley, están al margen de la justicia. Y que quede claro, aquí hay grupos que están más interesados en que todos estamos en desacuerdo, Dios me libre, respaldar, en el celular que se roba un simple delincuente de un barrio de la capital, que estos robos de miles y miles de millones de pesos que tampoco contribuyen a la fiscalidad, porque ¿dónde está el pacto fiscal? ¿Dónde está el pacto fiscal? Vuelvo a repetir, debió de haberse hecho por ley, y ellos son los que rechazan que haya un pacto fiscal, mientras ellos se dedican a no pagarle impuestos sobre la renta de los beneficios, no pagan el ITEVIS. ¿Por aquí quién es que no paga el ITEVIS, por Dios? El trabajador no, se descuenta inmediatamente en el comercio. Inmediatamente. Y en el impuesto sobre la renta de la persona. Luis, ¿y cómo tuve el mantenimiento de ese anticipo criminal? Oye, ya yo hablé hace años, es una barbaridad. Oye, y las relaciones. Ese anticipo, ¿cómo es que es posible que usted obligue a una microempresa de una suma de dinero que no ha recibido del Estado a tener que pagar anticipadamente impuestos? Oiga, por favor. No le paga el Estado, entonces tiene que coger esa microempresa o cualquier empresa. ¿Cuántos países en el mundo tienen este tipo de ley? Bueno, no te sé decir esa información. Yo lo que sé es que... Es una dominicanidad. No, independiente de lo que sea, nosotros tenemos unas características específicas de nuestro sector empresarial, por decirlo de alguna manera. Y es que la inmensa mayoría, el 97% de esos llamados empresarios, son micro. Son micro. Ni el 3% que a lo mucho, oye bien, a lo mucho se distribuye en el resto. Y de esos microempresarios, porque está también mal calculado, es bueno que eso se sepa, esto merece un programa, son cuentas propistas. ¿Cuándo usted ha visto que un empresario, aunque le llame micro, es al mismo tiempo empleador y empleado? Esos están los datos, sí. el 66%. Pero la cosa no se detiene ahí. Aquí tenemos un Ministerio de Industria y Comercio que todavía no entiende cuál es su función. Tiene un viceministerio que brega con microempresas. Pero la mayoría son cuentas propistas. Ajá, y está bien, supongamos el caso de las microempresas o MIPYME, que son las que absorben la mayoría de los trabajadores dominicanos. Entonces, ¿cómo es posible que el Ministerio de Industria y Comercio esté teniendo la rectoría de la microempresa, cuando las microempresas básicamente son trabajadores? Estamos hablando del 66%. Sí. O sea, aquí se diseñan
barbaridades, porque cuando, y con todo el respeto que me merece, se le entregan a abogados que no conocen el mercado de trabajo, que no han estudiado el mercado de trabajo, no monitorean el mercado de trabajo para que hagan leyes, elaboren leyes. Y después viene el Congreso y levanta 2 veces seguido la mano, aprobado, sin discusión. En el mejor de los casos, porque ustedes saben que hay muchos proyectos que ni siquiera se leen. Luis, finalmente que se nos está, caramba, Sí, con sí, Luis sí, uno sí. no termina. No termina Luis, uno. ¿qué significa, Luis, siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial, Haití el segundo? No es seguro. No el segundo. Eso también hay mucha confusión. Eso es Eso mito. merece un programa. Eso Ahora, es equivocación. Inclusive viene el Fondo Monetario. ¿El mercado de qué? Mercado exportador. Oiga bien, tenemos un mercado que tiene que ver con Total. Entonces tiene que verlo en términos nacionales, que es el régimen. Usted tiene que hablar de un régimen de exportación nacional. Tiene que hablar de un régimen de exportación de zona franca. Entonces, cuando usted lo pone todo junto, es una barbaridad. Haití tiene esa ponderación alta, ¿verdad? Que no lo debemos de negar, sobre todo en términos de superávit. ¿Pero por qué? Porque gran parte del mercado que tenemos con Haití es un mercado intra-zona franca. Nosotros importamos bienes que son insumos y después los reexportamos a Haití. Pero si usted netea, limpia esos numeritos, inmediatamente cae. Entonces, esa relación, esa preferencia por el mercado chino, con esos ribetes de ilegalidad en esas facilidades de no pagar impuestos, frente a un mercado sólido en la relación bilateral con los Estados Unidos, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, una destrucción de la empresa local, pero aquí no tenemos la Asociación de Industria República Dominicana. ¿Dónde está la opinión? ¿Usted la conoce? Yo no la conozco. ¿Dónde está CONEP, el Consejo Nacional de Empresas Privadas? ¿Cuál es la posición? ¿O no será que algunos de sus principales dirigentes también han hecho alianza con los chinos? Bueno. O inclusive a contracorriente con Estados Unidos, porque no hay que ser un lector para saber que ese conflicto se irá profundizando. Bueno, se está profundizando y seguirá profundizando. Bueno. Luis, una palabra final. ¿Qué tú le recomiendas a la gente que está desesperada? Porque el pueblo está desesperado, Luis, al pueblo lo están engañando. No, están echándole la culpa solo al gobierno pasado de la desgracia que está viviendo el país. Hoy con una mesa de que se está comiendo apenas una comida caliente la gente. Lo primero es ver quién que está atrás de todo esto. Ni siquiera es el gobierno. Oye bien. No. Ay. Estamos hablando de los grupos de poder. Y hay que poner el dedo en la llaga. Y yo lamento que colegas economistas, no todos por suerte, pero verdad que yo conozco, ¿verdad? Yo conozco una ínfima minoría, viven haciéndole propaganda al Banco Central, a todas estas políticas nefastas del país, en términos laborales, en términos comerciales, en términos de inversión, incluyendo las mentiras de este informe del Banco Central. Porque este informe, que lo corrigieron, el que elaboró el técnico habló de endeudamiento. El nuevo informe que apareció en el día de ayer, 22, solamente habla del papel de la inversión extranjera directa, pero esto es información que es bueno que se sepa. Por cada dólar que se invierte en el país, le tenemos que entregar a esos inversionistas $1 para que los repatrien. ¿Cómo? Bueno, no tiene que volver. No, Luis, tiene que estar más. Tiene que volver aquí porque mira, y lo que hay que hacer es hablar la verdad y hacer un llamado, ¿verdad? Porque queremos lo mejor, ¿verdad?, de esta administración, como también de la próxima administración, que cumpla con la ley, que cumpla con los objetivos programáticos, ¿verdad? Y que sencillamente se creen esas mesas de diálogo. Bueno. Por ejemplo, he visto positivo, no puedo señalar porque no creo todo, este paso que ha dado la presidencia de un pacto con la Asociación Dominicana de Profesores. Esperemos lo mejor. No podemos seguir con estos muchachos fuera de la escuela. Bueno. Gracias, Luis Humberto Vargas, economista, estudioso, investigador, de esos economistas que solo le convienen al país, pero que no le conviene a esos gobiernos coludidos con una élite que es la que le tiene el pie puesto en el cuello al pueblo dominicano. Si lo entendí, Luis. Gracias, Luis.
Gracias a ustedes amigas por la y invitación. amigos. Sí. Amigas y amigos de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Este fue Matutino Su Mundo del día. Continúen con la programación y las cosas relevantes que solo aquí en Multimedios Su Mundo, donde no callamos ni ocultamos la verdad, podrán encontrarla. Hasta lunes. Y seguimos Mira, en Multimedios Su aquí Mundo. hay Pedro. medio